Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro módulo de fundamentos de base de datos. En esta parte vamos a continuar con la unidad número 3, codificación avanzada. La codificación avanzada abarca los temas de índices únicos y compuestos, vistas, triggers y algunas funciones y variables de memoria. Entonces, iniciemos. En primera instancia, verifiquemos para qué nos sirven los índices dentro de SQL. Echando un vistazo general, los índices dentro de la tabla de búsqueda lo que ayuda de manera rápida es para encontrar registros que los usuarios necesitan con mayor frecuencia. Por lo tanto, sea un índice pequeño y más rápido, optimizado, permite agilizar más rápido las consultas. Los índices en SQL son principalmente una herramienta en la cual nos hace un rendimiento, por lo general en las cuales las bases de datos pueden llegar a crecer con el tiempo. Por lo tanto, el server SQL reconoce varios índices y de ellos comienza a interactuar dentro de los más comunes que van agrupados dentro de una clase y automáticamente se va dentro del proceso de la clave principal para verificar dentro de esa llave primaria cómo viene constituida. Entonces, por lo tanto, lo que hace es verificar las características que tienen o que comparten entre tablas para traer más rápido los registros. Entonces, verifiquemos, por ejemplo, en este ejemplo donde tenemos una tabla llamada empleado foto y de ello estamos dando a conocer los valores únicos que les va a acompañar. Pero detectemos algo. Aparte de la llave principal, hay un unique, ¿cierto? Y default que lo estamos denominando como nuke ID. Nos damos cuenta que definitivamente dentro de la definición de la tabla existe una clave principal para la definición y que este índice especialmente optimizado se va a usar en su uso frecuente para que automáticamente nos agrupe la lista específica y podamos comprobar si existen más objetos dentro de la navegación creada para que luego dentro de la carpeta, ¿cierto? De los índices lo podamos ver. Entonces, aquí vemos que efectivamente hay una llave principal y los índices nos están conectando directamente a las llaves indicadas para poderlos visualizar. Una vez tenemos en cuenta que no solamente podemos tener la clave principal como único, sino que también puede generar una serie de restricciones dentro de las columnas específicas, donde obtenemos como tal la connotación de diferenciar aquellas restricciones únicas que pueden ser dependientes una a la otra. Por eso es que nosotros decimos o determinamos si va a ser not null o si va a ser de pronto dentro del llamado a los datos por cascada o por defecto. Es decir, que se elimine un dato o en caso tal de que estemos haciendo esa operación y se actualice en la tabla. La validación se debe realizar de la misma manera para optimizar los recursos del índice. Por lo tanto, las restricciones dentro de lo cual nosotros podemos manejar una llave principal y manejar una integridad dentro de los objetivos para que sean cada vez más claros. Es preciso anotar que entonces si utilizamos muchas combinaciones de una tabla creada, el server busca índices de manera rápida para generar una búsqueda secuencial de la tabla más grande. En los índices de SQL son relativamente rápidos, en parte no porque tienen que llevar todos los datos en cada una de las filas de la tabla, sino porque los datos que estamos buscando nos ayudarán a optimizar el almacenamiento a la caché. Los índices de memoria ayudan a un acceso rápido y para que los archivos puedan leer una gran cantidad de registros simultáneamente en lugar que tenerlos que leer dentro del disco. Entonces podemos apreciar en la siguiente imagen que efectivamente se pueden generar índices adicionales utilizando palabras claves que permitan definir la tabla y que de alguna manera me permita generar la búsqueda frecuente para crear los índices de sentencia y así poder generar el lanzamiento de los índices o incidencias que tenemos entre ellas. También dentro de las características que se abarcan para los índices, podemos ver que si nosotros damos clic derecho al índice,
¿cierto? Nos va a traer las propiedades, las cuales nos va a abarcar exactamente el índice como la tabla lo tiene y que en este índice las columnas se muestran como tablas, como columnas únicas y no únicas en el caso del índice. Por ejemplo, podemos denotar las llaves primarias de cada uno y lo que él nos trae como connotación. Tenemos que tener en cuenta dentro de los procesos estadísticos, porque son hojas de columnas indexadas y principalmente se mide bajo la distribución de datos dentro de las columnas. Si utilizamos de pronto una optimización de columnas, podríamos llegar a estimar o hacer planes de ejecución dentro de una gran cantidad de datos. Por lo tanto, podríamos validar dentro del índice del SQL las estadísticas que se pueden generar automáticamente o aquellas que pueden ser almacenadas de manera distribuida dentro de una misma columna. Justo debajo de la carpeta de los índices, denotemos que puede colocar esas estadísticas y expandir mucho más las características específicas que hicimos luego de haber llamado la llave principal. Miremoslo acá. Entonces, lo que hicimos principalmente dentro de la distribución de los datos es debajo de la carpeta de los índices se coloca la carpeta estadísticas, que es la que podemos ver expandida de acuerdo al nombre específico de lo que hicimos anteriormente y de lo que puede llegar a ocurrir dentro de la clave principal para que se vaya viendo reflejado automáticamente. Los usuarios no pueden hacer mucho en SQL cuando se trata de estadísticas, ya que el mantener valores predeterminados lo que va a garantizar es que automáticamente podamos llevarlas a cabo y poder tener el resumen. Posterior a ello, entonces, Server SQL hace un excelente trabajo dentro de la administración de las características que tiene la estadística, aplicando el 99% de las bases de datos y de la manera de conocerlas entre ellas como pieza fundamental de un rompecabezas, cuando se quiere resolver problemas en conjunto de consultas de ejecución. Para poder tener una información específica, pues podemos tener en cuenta que valdría la pena seleccionar la densidad de índices que vamos a tener y de esta manera usarlas para medir los alcances de cada uno. Por lo tanto, podemos tener variables dentro del proceso para identificarlas y guardarlas dentro de esas variables para que me genere un informe mucho más rápido dentro de la ejecución. Aquí tenemos otra prueba de ello. Dentro de esto, lo que buscamos son propiedades que puedan medir tanto el peso como la cantidad, por ejemplo, y funciona en un método real en la manera en que podamos explicar un ejemplo artificial. Supongamos que nosotros vamos a manejar una cantidad de empleados con unas fechas de nacimiento. Entonces, si hay una consulta que pueda llegar a menudo a nosotros, es el recuperar la información que tenemos dentro de unas filas correspondientes. Esto significa que si nosotros hemos tenido pérdida en alguno de los tipos de datos, pues me va a filtrar la cantidad de información que se ha llegado a tener como pérdida. Esto nos ayuda a nosotros como en la analítica de datos a verificar en qué momento se ejecutó y se analizó esa información. En el momento de crear un índice, generalmente nos gustaría, de alguna manera, en el server SQL, demostrar la información activa del disco que se genera por cada consulta. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es habilitar o deshabilitar esas estadísticas a nivel de orígenes de datos, en la cual podemos incluir un plan de ejecución real y que de alguna manera el análisis de la ejecución de SQL lo hiciera solito por medio del Apex ASQL, que es una herramienta que nos ayuda a mostrar mucho más fácil las salidas de información. Podemos ver que se utilizan diferentes tipos de estrategias, pero pues no estamos obligados netamente a utilizarlas. Simplemente lo incluimos de manera anticipada para que efectivamente ustedes tengan en cuenta que SQL no solamente gestiona datos genéricos como lo pueden hacer otras herramientas, sino que aquí también podemos no solo montar los formularios como en algún momento lo hicimos, sino también poderlos gestionar desde el origen de la base de datos. Si tenemos de pronto bases de datos que están conectadas desde otro
tipo de buffer, también podemos ver la arquitectura frente a él y el metadatos pues se puede ver determinado por medio del manejo y de la herramienta que le queramos dar de ese modo. Si nosotros dirigimos el mouse en el signo de exclamación en rojo, como lo vemos ahí en pantalla, una información sobre la herramienta adicional mostrará el costo, ¿cierto? Y nos bajará pues como tal esas gráficas o esa estadística, perdón. Dentro de ellas hacemos una regresión instantánea en donde en el equipo actual, pero en SQL Server, todavía puede quedar mucho más trabajo y en la medida del tiempo se puede llegar a colapsar o se puede llegar a llenar. Lo que podría llegar a ser dentro de la consulta más allá es que se ponga muy lento el servicio a nivel de consulta. Entonces, lo que buscamos es poder generar un índice agrupado de tal manera que tenga diferentes salidas de agrupamiento para esa información, de tal manera de que se nos haga mucho más fácil poderlo ejecutar. Entonces, fijémonos que hay varias características que podemos resaltar dentro de los índices y la importancia de traer la información de un lado a otro, que me vaya registrando esos datos. Una vez nosotros podemos ejecutar estos procesos, pues agrupa como tal las salidas de información y me permite ver de una manera más gestionada la data o el clúster o la manera en que estamos almacenando los datos y su comportamiento. Ya hemos alistado diferentes tipos de índices dentro de SQL, ¿cierto? Pero no agrupados. Sin embargo, en el preámbulo podríamos llegar a ejecutar de pronto en el Apex SQL aquellos faltantes dentro de la revisión y la edición del código. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Fijémonos acá que nosotros tenemos aquí una ventanita donde él nos dice que seleccionemos un index o unos procesos indexados de acuerdo a su ejecución. Y allí, una vez más, volvemos a ejecutar y podemos ver el índice no agrupado de exploración anterior. Y tenemos que recordar que las búsquedas son siempre mejores que las exploraciones al azar. ¿Listo? Algo que ya nosotros podamos programar sería mucho mejor para evitar errores dentro de la ejecución de la data. Bueno, hay algunos números que son más altos que otros dentro de la relación de lotes, pero eso ya conviene a la interpretación de la información. Ejemplo, acá ya tenemos unas salidas que nos está permitiendo ver las ventas y demás, pero eso es más de análisis de interpretación. Es pertinente que nosotros tengamos en cuenta para el diseño de las salidas a nivel de índice en primera, que estén bien diseñados. Evitemos de pronto la indexación de tablas o columnas muy utilizadas que no tengan mayor afectación dentro del rendimiento de la declaración a nivel de las operaciones que nosotros podemos hacer, porque todos los índices deben estar modificados y actualizados dentro del proceso de Server SQL. El utilizar las claves o las llaves principales nos permite que mantengamos los índices estrechos, es decir, que con menor número de columnas posibles podamos tener exactitud dentro de las llamadas y los espacios en el disco para que adicionemos su mantenimiento. Además, esos índices agrupados en columnas únicas nos permiten considerar que las columnas únicas contienen mucho más valores y que ellos son distintos y que podemos evitar de alguna manera esos llamados que experimentan cambios más frecuentes. Los índices no agrupados en las columnas en las que se buscan no se usan con frecuencia. Asegurémonos de tal manera que podamos agruparlos en claves o columnas externas que se usen con frecuencia en condiciones de búsqueda, de tal manera que la cláusula where pueda conseguirse de manera exacta. Cubrir los índices en SQL puede llegar a obtener mayores ganancias dentro del rendimiento de las mejoras y nos lograrían de alguna manera poder tener la rentabilidad del contenido de la consulta. Entonces, es importante precisamente que nosotros tengamos claro cómo se pueden hacer estas para que efectivamente tengamos salidas de información
concisas dentro del proceso de sus llamados y que aún así dentro de ese servicio pues tengamos esa garantía de tenerlos frente al desarrollo de las consultas y los llamados a los índices y los que de pronto requerimos que sean más viables de llevar dentro del proceso. Todo esto con el fin de agilizar. Ese es el objetivo, agilizar los procesos de consulta y llamada. Vamos a mirar qué son las vistas y los triggers dentro de las bases de datos, en especial en SQL Server. Verifiquemos que en efecto cuando nosotros estamos haciendo, digamos, un adelanto o nos estamos adelantando de pronto a lo que podría llegar a hacerse dentro de una base de datos, pues precisamente buscamos que este sea lo más efectivo posible. En este caso, estamos hablando de que las vistas son salidas de información que nosotros programamos con anterioridad porque el cliente en algún momento nos dijo, no, nosotros necesitamos las salidas, las ventas, los clientes y los vendedores, quienes vendieron a esos clientes. Entonces, eso lo podemos hacer por una consulta ya estructurada con subconsultas, pero agregándole el create view, que es la creación de la vista. Cuando nosotros queremos o queremos generar el, el Tiger o la transacción, creamos dentro del DML, del lenguaje de modelamiento y entre el lenguaje de definición del dato, desencadenar un tipo especial de procedimiento almacenado que se ejecute rápidamente en el evento del servidor. Por lo tanto, no tenemos que estar nosotros pendientes de qué es lo que está pasando en la ejecución, sino que lo programamos para que se modifiquen los datos a partir del lenguaje de manipulación. Entonces, en los triggers hacemos uso de eventos o de instrucciones que nos permitan decir inserte, actualice y elimine. En este caso, no podemos hacer consultas porque no sería como un proceso de transacción como tal, sino que ya esta operación viene inmersa a otro tipo de actividades. En este caso, la dependencia de las filas es pertinente tenerlas en cuenta. Recordemos que una cosa desencadena la otra. En las vistas, precisamente lo que hacemos es organizar los datos, como lo estamos viendo, verificamos a quién va a ser, cómo lo va a hacer, después, antes, ¿cierto? Y describimos los pasos específicos a donde se van a ir llevando los datos de acuerdo a la operación que nosotros queramos hacer. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo hacer ese proceso y vamos a poner atención en el mismo para poderlo comprender. También, aquí está. Pongamos atención, por favor. Aquí tenemos una creación de la vista. Esa vista nos está diciendo que liste los productos de acuerdo a una consulta. Entonces, esa consulta me va a permitir traer la unificación de los precios para los productos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es muy sencillo y lo único que tenemos que anteceder a ella es darle la creación de la vista y cómo se va a llamar esa vista. Entonces, esa vista se va a llamar listado de productos. Él la crea como una tabla, de tal manera que cuando nosotros queramos llamarla, simplemente se creará esa tabla allí y la podremos visualizar dentro de la ejecución. Ahí está, ¿cierto? Una cosa es la tabla que tenemos y otra cosa son las vistas. Entonces, fíjese que ahí estamos viendo es la tabla como tal, pero las vistas están dentro de la carpeta View, ¿cierto? Y ahí es donde se van a almacenar.
Entonces, pongamos mucha atención en lo que está ocurriendo en este proceso. Generamos el llamado a una consulta sencilla, ¿cierto? Ahí nos va a listar todos los productos de la tabla, los registros que tiene productos. En el momento nos va a listar esos campos en específico que estamos llamando para la tabla productos. Producto ID, producto nombre, unidad del precio y el stock, que fueron los campos que se llamaron los cuatro campos. Para la vista, entonces lo que hacemos es crear como tal el nombre de la vista. Le vamos a decir as para que la una de acuerdo a una sentencia de consulta y esa sentencia de consulta pues nos traerá los campos pertinentes a la tabla productos. Lo importante es que esta consulta no se pierde. Si nos damos cuenta cuando hacemos un select asterisco from, ¿cierto? La consulta no la muestra ahí mismo, pero pues nosotros cerramos, abrimos otra ventana y se perdió la consulta. Cuando creamos la vista, esta queda permanente y esos son los reportes que nosotros posteriormente vamos dando a la base de datos y que también se pueden hacer como llamados a salidas de información en PDF, de tal manera que nosotros podamos tener una gestión completa de la administración de contenido que tenemos para las salidas o los reportes que el usuario normalmente nos solicita para su ejecución. Al ejecutar este build, ahí vemos que el éxito de la ejecución fue válido, que no tiene errores. Y lo que hacemos es consultar después esa vista con un select asterisco from y el nombre de la vista que se le dio como listado productos. Entonces vamos a ejecutar esa vista porque realmente estamos llamando es la vista que se creó. Acá hay una excepción dentro de la ejecución y es que podríamos llegar a hacer un procedimiento almacenado de acuerdo a esa lista de productos. Cuando eso pasa, entonces nos llama la excepción de acuerdo a quién está creando y cómo fue creada esa vista. Este es un procedimiento almacenado que muestra como tal el listado de productos con condicionales, es decir, voy a colocar dentro de ella un with encryption, precisamente para que dentro de la muestra del contenido se origine la vista que necesitamos ver. No hay errores, se ejecuta. Entonces le estamos diciendo que después, ¿cierto? De que se haga la vista, altere la vista colocando las condicionales que necesitamos para el listado de productos. Llamada SP.
¿Listo? Una vez se ejecuta, él nos confirma que efectivamente se tiene el texto de la encriptación de los productos hechos. Y aquí tenemos la muestra de lo que él llegó a hacer después del lanzamiento de esa encriptación. En vistas, verificamos cómo lo podemos hacer de manera gráfica. Aquí podemos agregar los campos pertinentes al lanzamiento de la lista que queremos. Hacemos el llamado. Acá es mucho más sencillo, ¿no? No estamos trabajando de pronto los comandos pertinentes de SQL o la sintaxis de SQL, sino simplemente llamamos la cantidad de campos que necesitamos que sean visualizados dentro de esa vista. Esas vistas se pueden guardar con un nombre en específico en vez de decirle create view. El nombre, pues acá le damos el nombre directamente cuando la vayamos a guardar con control S. Realizamos el llamado a la vista y este es el resultado. La ejecución de las vistas se hacen con una consulta select asterisco from y el nombre de la vista. Normalmente, ¿qué acostumbramos a hacer? Que todas tengan un nombre propicio de vistas para poder hacer su ejecución. Ok, entonces ya sabemos cómo podemos hacer las vistas. Miremos que pueden trabajarse de acuerdo a una consulta estructurada. Ahora miremos de qué manera los disparadores, en este caso, pueden mantener esas funciones. Entonces, hay funciones y variables que nosotros manejamos dentro de las bases de datos. Denótese que efectivamente cuando nosotros tenemos un orden específico de los llamados de los tigers, pues necesitamos especificar una serie de argumentos, ¿cierto? Esa serie de argumentos me permite a mí, eh, de alguna manera, alterar o condicionar si solo existe dentro de la condición el proceso del ámbito de la tabla. Selection de nuestra base de datos, o sea, el esquema lógico de nuestra base de datos, permite manejar una determinación de definición del dato. El Tiger Name es el que me permite darle un nombre con reglas específicas. El Table View me permite ver la vista de la tabla desencadenada desde la manipulación de los datos por las operaciones mencionadas. Eliminar, consultar, insertar, actualizar. A veces se hace la referencia de la vista como un desencadenador rápidamente, porque especifica el nombre completo de la tabla o la vista y se puede referenciar mediante una instancia de definición de desencadenamiento por variables temporales, locales o globales. El database es otra variable de argumento que aplica el ámbito de desencadenador de la definición del dato, pues es la que me define como tal el nombre de la base de datos para su creación. Se activa una vez el evento tenga el tipo y el nombre del evento de grupo que lo puede definir como tal. El al server se aplica dentro de versiones de server SQL superiores a la 10.0.x.
La aplicación de la definición del dato se actúa para verificar el tipo de evento que vamos a colocar y la agrupación de dichos eventos. La encriptación se aplica con el SQL a versiones 2008 y a 10.0.x de versiones superiores. También ofrece la creación del trigger y la encriptación, desencadenando la publicación del server SQL. Por lo tanto, dentro de la ejecución del AS, por ejemplo, se especifica una seguridad de ejecución que permite que se controle desde el usuario la instancia de sentencia de consulta, de tal manera que permita habilitar los permisos de la base de datos y que desencadene la frecuencia de ejecución que nosotros guardamos con anterioridad. Esta opción es necesaria en las tablas que se optimizan para hacer resguardo de memoria. El nativo de compilación requiere que esté completo, es decir, que necesita tablas optimizadas para que la memoria trabaje. El Exchange garantiza que las tablas desencadenen una referencia que pueda quitarse o modificarse. La opción necesaria del desencadenamiento de las tablas permite que la memoria trabaje de manera optimizada y no se admite en desencadenadores de tablas tradicionales. El after, perdón, es la alteración después, es decir, que permite activar todas las operaciones específicas de una instrucción desencadenada y que vuelve a hacer correctamente debido a las acciones en cascada o del comportamiento de las restricciones que nosotros tengamos ya resguardadas. No puede definir desencadenadores after en vistas. Simplemente las vistas funcionan como consultas de ejecución para reportes. El state of se especifica dentro del desencadenamiento de la manipulación de los datos. Este se puede llegar a generar, por ejemplo, cuando estamos ejecutando un logueo. Con un máximo de instancias, las operaciones se pueden trabajar por medio de insertar, actualizar y eliminar en una tabla o en una vista, pero también se pueden definir vistas que tengan su propio desencadenador a nivel de state of. No puede definirse desencadenadores de vistas cuando tenemos de pronto el with check option, que este se genera como tal para errores que se pueden presentar dentro de la ejecución y se puede quitar mediante la opción del alter view para definir el desencadenador instanciado. Todas las especificidades que se dan de acuerdo al delete, insert, update son instrucciones que me permiten activar y desencadenar el modelo de manipulación. Por lo tanto, intenta que la tabla o la vista genere mucho más opciones de acuerdo a la definición. Para desencadenar la instancia of se necesita de una opción delay en tablas que contengan relación referencial y específica para que lo tome en método cascada. Tampoco permite la opción update en tablas que tengan relación referencial que se especifique en una acción de on update, es decir, mientras que se actualice en cascada. Cuando el append es aplicable, entonces aplica para versiones superiores a la 10.50x o superiores. Esta se especifica agregándose el desencadenador existente con el uso del with append, el cual no se puede utilizar desencadenándose, pero se declara con anterioridad, es decir, el alter tiene que ser aplicado allí por motivos de compatibilidad de las versiones. O sea que el ordenamiento puede cambiar de acuerdo a la versión que tengamos del server. El event time tipifica el lenguaje de transacción que vamos a utilizar. Entonces, en esa instancia, activamos el desencadenador de lenguaje de definición para que se enumeren los eventos. El evento de agrupación permite
que el agrupamiento se desencadene conforme a unos eventos de llamado y que se enumeren por grupos específicos de evento. Una vez se crea el trigger, lo que hacemos es ejecutarse dentro del evento del grupo y actúa como marco dentro de los eventos que comprende las vistas o lo que nosotros hayamos creado dentro del System.Tiger Events. Otra manera de gestionar esa réplica dentro de las versiones 10.0.x de Server 2008 o superiores es que se indica dentro del desencadenador que no debe ejecutarse cuando un agente de replicación modifica la tabla e involucra en el mismo. Hay que tener cuidado cuando la tabla ya está en servicio o está activa dentro de los usuarios. Generalmente hay cosas que podemos hacer en vivo y otras que no. Las condiciones a nivel de estamento se hacen de acuerdo a unas acciones que desencadenan una serie de condiciones. Por lo tanto, es importante pensar que de pronto puede existir una pérdida de información en la definición del dato, en la definición de la manipulación o en lo que tiene que ver con la ejecución de acciones que desencadenan una a la otra. Las acciones deben ser especificadas por instrucciones de la transacción, por lo tanto van a surgir efectos durante la operación, por supuesto. Es importante también tener en cuenta el número y el tipo de instrucciones que vamos a generar con excepciones para obtener información y la selección de los comentarios. Debemos diseñar muy bien y comprobar que los datos de instrucción a modificación no me devuelvan parámetros sin valor o que desencadene otro tipo de control de flujo que no requerimos. Los desencadenadores de la manipulación de los datos usan tablas lógicas que permiten ser insertadas o eliminadas. Por lo tanto, la estructura similar de la tabla se define desencadenando una tabla que intente la acción del usuario o que éstas sean insertadas o eliminadas por valores antiguos o nuevos de las filas que pueden modificarse mediante la acción del usuario o, por ejemplo, recuperar todos los valores de la tabla a nivel de delay. Una manera de utilizarlo es cuando estamos haciendo el select asterisco from delete. Los comentarios y las limitaciones de los desencadenadores dependen mucho de las propiedades que nosotros tengamos para el uso de esas funciones. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de cómo crear esos tigers dentro de los servicios a nivel de server SQL. Para lo cual es pertinente tener en cuenta la nomenclatura, los llamados, las instancias de cada método de tal manera que nos permita ver reflejado el buen trabajo de su estructura. Bueno, entonces vamos a mirar efectivamente para qué nos sirve esos triggers dentro del proceso. Aquí tenemos un modelo relacional, es una conexión de uno a uno, porque las conexiones se están dando de acuerdo a llave primaria, de ventas a concepto. Dentro de ese orden de ideas, pues lo ideal es que tengamos claro realmente qué es lo que vamos a obtener en cada una de ellas para que la condición se cumpla.
Y lo que vamos a hacer es verificar los totales de venta de acuerdo a cada uno de los precios por concepto. Vamos a realizar un trigger o un procedimiento en el cual me permita ver esos precios de venta totales. Listo, entonces lo que hacemos es verificar primero qué tiene cada tabla, trayendo la consulta select asterisco from venta y select asterisco from concept. Entonces ya sabemos que en el precio hay unos valores por papitas, cerveza y leche. Y hay un total que me dice que son 100. Así es. ¿Cómo se estructura ese query? Vamos a crear un trigger en donde recalcule. Y esto era lo que yo les hacía referencia. Es importante que nosotros especifiquemos si vamos a crear una vista, entonces digámosle listar producto viewed para que sepamos que realmente se trata de una vista y no de una tabla en sí. Porque cuando nosotros vamos al modelo relacional en la parte de diseñador, vemos que hay una tabla, pero esas tablas no son parte del modelo relacional, simplemente hacen parte de un procedimiento, de una vista. ¿Mm? Aquí lo que estamos haciendo es decirle, bueno, vamos a llamar un trigger, vamos a crear un trigger llamado recalcular trigger y vamos a darle el valor del ID a llamar. Entonces, con el arroba hacemos la declaración de llamada. Estas declaraciones se hacen de campo a campo, ¿sí? Para que yo posterior a ello las pueda seleccionar. Ahí estamos creando la selección del ID venta, perdón, y especificamos del ID venta que vamos a traer. La subconsulta será, seleccione el ID venta para la tabla Insert y comenzamos a seleccionar los campos en específico para su actualización. Entonces lo que vamos a hacer es que el reflejo de la actualización se va a ver en la tabla venta
donde la selección del campo va a ser específica a lo que vamos a llamar. Ahora le vamos a decir por medio de suma el precio para la tabla concepto. Identificando el ID de la venta conforme al ID de la venta que vamos a llamar para que entre a comparar, donde el ID venta va a ser igual al ID venta. Vemos en procedimiento, refrescamos y ahí está recalcular. Ahora miremos cómo procedemos a ver su funcionamiento, cómo se ejecuta. Si yo llego a hacer el cambio a un producto, entonces él vuelve a calcular y me daría un valor distinto en el momento de su ejecución. 110, 130. Y también aplicaría para hacer una eliminación y una actualización, como lo estamos viendo en este momento. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestra unidad número 3 y otras consecuencias de datos que vamos a estar tratando. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.